Hay noches en que el alma se arrodilla, pero el cielo parece no inclinarse. No porque Dios esté lejos, sino porque nuestros gritos internos hacen más ruido que nuestras súplicas. Muchos oran el rosario como quien lanza una cuerda al cielo, esperando que alguien responda, pero lo que sienten es silencio. Un silencio que duele, un silencio que confunde, como si el propio Dios hubiera cerrado la puerta del milagro desde dentro y olvidado dejar la llave. Pero esa puerta, amado hijo, amada hija, no se abre desde fuera, no es el número de avemarías, no es la repetición exacta de las letanías, es el estado del alma que las pronuncia, porque hay quienes rezan con los labios y no con el corazón. Hay quienes claman por un milagro, pero no se han dado cuenta de que lo que su corazón verdaderamente anhela no es una respuesta, sino la certeza de que aún son escuchados. Y esa certeza no viene del cielo hacia ti, sino de ti hacia el cielo. Es un eco, un reconocimiento, una disposición interior. Papau León XIV decía: el rosario no es una cuerda para atar a Dios, sino una antorcha para reconocerlo en la oscuridad. Antes de rezar, debes encender esa antorcha, porque rezar en oscuridad no es rezar sin ver, es rezar sin presencia. Y un alma sin presencia ora a solas, incluso cuando cree estar acompañada. No es la cantidad de súplicas, sino la luz con la que el alma se acerca. Santa Teresita del Niño Jesús comprendía esto con delicadeza celestial. Decía que el acto más pequeño, hecho con amor puro, vale más que muchas oraciones pronunciadas con el corazón distraído. ¿Cuántas veces has orado desde el miedo, desde la angustia, desde la impaciencia? ¿Y cuántas veces has preparado tu alma como quien prepara un altar? Limpio, recogido, dispuesto, puro, porque no basta rezar, no basta arrodillarse, no basta repetir. Así como un altar no se enciende solo con incienso, tu alma no se enciende solo con palabras. Hay que preparar el alma como se prepara un altar, con silencio, con deseo sincero, con recogimiento interior, con hambre verdadera de Dios, y es justo ahí, en ese umbral entre lo humano y lo divino, donde comienza el verdadero milagro, no cuando empiezas a rezar, sino cuando te dispones a ser habitado, cuando dejas de correr hacia afuera y comienzas a volver hacia adentro, porque solo quien desciende al silencio, sube al cielo, solo quien prepara el corazón, toca lo eterno. Ahora que sabes esto, ahora que sientes esto, detente un momento, no reces todavía. Antes de tomar el rosario entre tus manos, tienes que tomar tu alma entre tus dedos, acariciarla, reconocer su estado, y ofrecerla, como quien limpia un cáliz antes de llenarlo de vino sagrado. El milagro que buscas no depende de tus palabras, depende de tu preparación, y todo comienza. Ahora, si en lo profundo de tu corazón sientes que Dios te ama y te está llamando a algo más grande, no ignores esa voz. Suscríbete ahora al canal y déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad. Juntos, vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este puede ser o momento en que todo cambie. Primer acto: vacía tu alma antes de llenarla. El alma humana, cuando está demasiado cargada, no ora, solo repite. Muchos de nosotros nos acercamos al rosario como quien busca consuelo, pero llevamos dentro un torbellino de pensamientos, heridas abiertas, quejas no dichas. Rezamos con los labios, pero con el corazón saturado de ruido. Y el cielo, que es sensible como el viento, no entra donde hay tumulto, porque donde hay ruido interior, no hay espacio para la brisa suave del espíritu. Hay una verdad espiritual que pocos comprenden, y aún menos viven en la oración. No es magia, es mística. Y lo místico comienza en el silencio, no en cualquier silencio, sino en aquel que nace de la humildad de vaciarse, de dejar de lado los juicios, de soltar las urgencias, de renunciar, por un momento, al impulso de controlar. Un corazón que se ofrece vacío, ofrece espacio para que Dios actúe, aun cuando te detienes. Simplemente te detienes. Cierras los ojos, respiras, y dices con el alma: Señor, callo mis voces para oír la tuya. Algo cambia, no afuera, dentro. Porque el verdadero milagro comienza con la disponibilidad interior, como un cáliz que no exige, pero espera. Como una tierra que no grita,
pero se abre a la lluvia, como una lámpara apagada que no se revela, sino que aguarda la luz. Hay algo sagrado en el silencio bien vivido. No es ausencia, es presencia. No es vacío, es espacio. Un espacio donde Dios puede entrar sin tropezar con nuestras resistencias, sin tener que gritar por entre nuestros pensamientos dispersos. El rosario, sin ese espacio, es solo sonido. Pero cuando el sonido brota del silencio, se convierte en cántico. Imagina una vela encendida dentro de un frasco cerrado. El fuego consume el oxígeno y se apaga. Así sucede con el rosario rezado por un alma encerrada en sí misma. No se apaga porque sea débil, se apaga porque le falta aire espiritual, porque la oración necesita respiración interior, quietud para arder. Una vela necesita aire, un alma necesita silencio. Antes de comenzar, hay que cesar antes de pedir, hay que entregar antes de hablar, hay que escuchar. Vaciarse no es debilidad, es valentía, es reconocer que no se puede cargar con todo y aún así recibir el cielo. Dios no compite con el ruido, ángel espera, y cuando encuentra espacio, Él entra, y cuando entra, todo se transforma. Segundo acto, ofrécele tu intención más profunda, no la más urgente. Hay dolores que gritan, hay urgencias que consumen, y hay oraciones que nacen de esas presiones como súplicas desesperadas, no como ofrendas sagradas. Muchos, al rezar el rosario, presentan a Dios aquello que más les duele, pero no siempre lo que más los transforma, porque hay una diferencia silenciosa, pero inmensa, entre lo que nos inquieta y lo que nos purifica. Cuando un alma está herida, es natural que busque alivio, pero Dios no es solo consuelo, Él es fuego que purifica, luz que revela, cirujano que toca, donde hemos escondido por décadas. Y por eso, muchas veces, lo que presentamos como intención no es lo que Dios desea tocar primero. Ofrecemos lo que arde, pero ocultamos lo que nos paraliza. Mostramos la fiebre, pero no la herida. El Papa León XIV decía con sabiduría celestial: cuando el alma ofrece lo eterno antes que lo inmediato, Dios se precipita con ternura, porque Dios no resiste a un alma que se desnuda ante Él. Un alma que incluso en medio del caos decide ofrecer lo más profundo, el miedo a no ser transformada jamás, la vergüenza antigua que nunca fue confesada, el deseo secreto de vivir con más fe, aún sin fuerzas. Cuando cierras los ojos y en silencio o con palabras escritas, dices al Señor: esta es mi intención más eterna. Algo se mueve dentro, porque esa intención no nace de la mente que calcula, sino del corazón que se expone. Y cuando el corazón se expone, el cielo se inclina, porque no hay barrera entre un alma sincera y un Dios que ama sin medida. Dios no es un médico de urgencias, es un cirujano del alma, y como todo cirujano, espera que le digas cuál es la herida verdadera, aquella que está detrás de todas las demás, aquella que casi olvidaste, pero que aún late, aquella que, cuando es tocada, te hace volver a respirar en paz. Cuando esa intención es entregada, el rosario se convierte en altar. Las palabras cobran carne, la súplica se vuelve ofrenda. Y Dios opera, porque el verdadero milagro nunca nace de la urgencia, nace de la entrega, y solo quien entrega lo eterno recibe lo divino. Tercer acto, Anjaf, un acto de reconciliación, antes de invocar bendiciones. Hay corazones que rezan pidiendo bendición, pero aún no han soltado la espada. Hay almas que claman por milagros, mientras guardan viejos enojos como amuletos ocultos, y entonces, aunque recen con devoción, algo no fluye. Algo se detiene, porque pedir bendiciones sin haber perdonado es como intentar beber de una fuente con el cántaro roto. El agua llega, pero se pierde en el vacío de la herida no sanada. Muchos se acercan al rosario buscando consuelo, paz, respuesta, pero lo hacen con el alma aún cargada de resentimientos, heridas abiertas, culpas no entregadas. El corazón, aunque desea la luz, permanece en sombra, y no porque Dios no quiera actuar, sino porque el alma no se ha abierto completamente a su acción, no ha dejado entrar la misericordia donde más se necesita, en la relación con los otros, en el perdón pendiente, en la herida
que aún arde en silencio. La sabiduría de la Iglesia es clara y profunda, no basta con orar con palabras correctas, es el estado del alma lo que determina la fecundidad de la oración. El rosario no es un conjuro. Es un puente, un canal de gracia que solo puede fluir libremente si no hay bloqueos interiores. Y no hay bloqueo más denso, más sutil, más enraizado, que el resentimiento no trabajado, que el enojo no nombrado, que la culpa no entregada. Reconciliarse no siempre significa sentir paz inmediata. A veces, reconciliarse es simplemente tomar la decisión de dejar de pelear internamente. Es decir, en silencio, Señor, bendice también a quien me hirió, incluso si aún duele, incluso si aún no se comprende del todo. Esa frase, dicha con sinceridad, abre grietas en las murallas del alma, por donde puede entrar la luz. Cuando haces este gesto invisible, algo cambia. El rosario deja de ser una petición y se convierte en una comunión. Ya no estás solo hablando con Dios, estás dejándole espacio para actuar en ti y a través de ti. Porque donde hay reconciliación, hay presencia divina. Dios no habita donde hay rencor enquistado. Dios habita donde el alma, aunque herida, se dispone a amar. Rezar con odio en el corazón es como intentar encender una lámpara con un cable roto. Puedes apretar el interruptor 1000 veces, pero la luz no llega. El alma necesita estar entera para ser morada, y estar entera no significa perfecta, sino reconciliada, en proceso abierta, dispuesta a dejar que el amor haga lo que el orgullo no pudo. Así, el rosario deja de ser un acto aislado, y se convierte en parte de una transformación más grande. Ya no es solo una súplica, es una respuesta. Ya no es solo un pedido, es una purificación. Y entonces, el milagro no solo llega, florece en medio del terreno que parecía estéril, porque Dios bendice, sobre todo, donde hay perdón. Y el perdón, cuando es ofrecido con sinceridad, es una de las formas más altas de fe. El milagro no es el resultado de tus palabras, sino de tu preparación. Hay quienes creen que el milagro llega porque rezaron con insistencia, porque repitieron con devoción, porque no faltaron ni un solo día a su rosario, y sin embargo, siguen esperando, con la misma herida abierta, con el mismo silencio divino, como si sus palabras no bastaran, como si el cielo estuviera sordo, pero no es así. El cielo no es sordo, es sensible, y no responde al ruido, sino a la disposición. El rosario no es una fórmula mágica, no es una secuencia secreta que desbloquea bendiciones. El rosario es una fogata, y como toda fogata, necesita preparación. Nadie enciende un fuego sobre piedras sueltas. Nadie logra calor si la leña está húmeda. Del mismo modo, nadie enciende el alma si no la ha preparado. Y preparar el alma no es un gesto exterior, es una actitud profunda, silenciosa, invisible, pero real. Papau León XIV decía: los milagros no son premios, son resonancias, y resuenan en almas preparadas. El milagro no es un capricho de Dios, es una consecuencia natural del alma que se ha vuelto receptiva. No es un trofeo para quien reza más, sino un susurro que llega donde el alma se ha vaciado, se ha reconciliado, se ha ofrecido. Esa es la melodía del cielo. No suena en cualquier parte, suena donde hay eco interior. Padre Pío lo comprendía con la crudeza de los santos. El rosario es un arma, pero un arma sin intención, sin paz, sin fe viva. Es solo un objeto, un peso en las manos, un adorno devocional. Solo cuando el alma se vacía, ofrece su herida más profunda y se reconcilia, el rosario se vuelve lo que debe ser: un canal de fuego, un puente de luz, una caricia del cielo sobre la tierra. Entonces, haz delante un altar invisible. No corras hacia el rosario como quien busca apagar un incendio, sino como quien quiere encender una lámpara. Porque cuando el alma se vacía, el cielo se llena. Cuando se ofrece lo eterno, lo inmediato se transforma. Cuando se perdona en silencio, se recibe en abundancia. No esperes que el milagro venga con estruendo. Vendrá como vino Dios. A Elías en el susurro en lo pequeño, en lo que ya no depende de ti, pero empieza en ti. Y si tu alma siente que nada ocurre, recuerda, tal vez no es que el milagro no haya llegado,
Tal vez es que aún no terminaste de preparar el altar, porque el milagro no empieza cuando Dios responde. Empieza cuando tú te dispones. Tu milagro comienza en el minuto que dejas de pedir y empiezas a preparar. Esa es la verdadera llave que abre la puerta que nunca estuvo cerrada desde fuera, sino desde dentro. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por buscar más. Gracias por no conformarte. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete ahora para seguir recibiendo palabras de fe, verdad y esperanza. Comenta amén y comparte este mensaje. Tal vez alguien que amas necesita escucharlo hoy, y tal vez su milagro también comience.